Cambiamos de tema. Carabineros informó que durante este año 379 personas han sido detenidas en la región metropolitana por robos violentos de vehículos. De ellos, el 50% son adolescentes. Lo positivo al menos es que las encerronas y portonazos han disminuido desde el mes de junio. Para hablar del tema nos acompaña el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Subsecretario Vergara, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Subsecretario, a ver, lo decíamos en la presentación, esta suerte de cara y sello, luces y sombras que tienen estas cifras, porque baja el número de encerronas, de portonazos respecto a cuando parte el plan que ha encabezado el gobierno, pero la participación de adolescentes realmente es preocupante, ¿no? Efectivamente, lamentablemente las noticias de seguridad rara vez son buenas noticias, mientras estamos viendo que un trabajo particular que iniciamos en el marco de la Fuerza de Tarea Público-Privada, que también refuerza el plan antiencerrona de Carabineros de Chile, que permite que en el mes de mayo exista un quiebre, un alza sostenida en los delitos violentos y que al mes de septiembre veamos la cifra más baja, con una curva descendente, son buenas noticias, pero no es suficiente, porque mientras ello ocurre y mientras tengamos víctimas de delitos violentos, ya sea de este tipo de delitos u otros delitos, siempre como gobierno vamos a tener que seguir trabajando con un sentido de urgencia. Pero por sobre todo cuando también este balance que nos arroja una baja en este delito en particular, como también en los delitos de mayor connotación social desde el año 2017 a la fecha, excluyendo los datos de pandemia, va de la mano con que vemos que hay una cifra muy preocupante, pero que también por sobre todo nos genera redoblar nuestra ocupación y que tiene que ver con la participación de menores de edad, no solamente en este tipo de delitos, sino que también en otros y particularmente participación en crimen organizado. Sí, subsecretario, respecto a las cifras de la participación de adolescentes, lo que mencionábamos al inicio, 50% de detenidos son adolescentes. ¿Para qué no están viendo a través de la pantalla de Canal 24 Horas? ¿Por qué se utilizan tantos adolescentes, esta suerte de soldados, incluso para otro tipo de delitos también, en este tipo de ilícitos, incluso concentrado en jóvenes de 16 y 17 años puntualmente? A ver, efectivamente, este es un fenómeno que es una mala noticia, pero que nos ocupa de sobremanera como gobierno. Y particularmente lo que venimos viendo es que el uso y el abuso de menores de edad, y particularmente en este caso adolescentes para cometer delitos o ser reclutados en círculos de crimen organizado, es algo no solo que como gobierno no podemos tolerar, sino que por sobre todo tenemos que focalizar sobre ello nuestras acciones. Y las razones por las cuales este fenómeno se da son bien variadas y se vienen viendo en este país hace mucho tiempo, y que tiene que ver con la utilización de menores, porque se espera que las razones que permiten o que sustentan una persecución o incluso una investigación posterior son distintas. Entonces, lamentablemente existen círculos de crimen organizado, adultos que conscientemente usan y abusan de menores de edad o incluso adolescentes para cometer estos delitos. Pero también tenemos que enfrentar esta realidad con el mismo pragmatismo, porque también hay bandas que se están generando con una mixtura de representación etaria que hace que la acción criminal quede en manos de distintos miembros de este espacio nacional compartido, sean mayores o menores de edad. Pero particularmente cuando se trata de menores de edad es cuando, como reitero, al menos desde la Subsecretaría de Prevención del Delito hemos iniciado un trabajo con la Subsecretaría de la Niñez, con la Defensora de la Niñez, pero ya también hoy día estamos en contacto con el Ministerio de Desarrollo Social y otras carteras de este gobierno para ejecutar, y es exactamente lo que estamos evaluando, una acción mayor, pero por sobre todo, y desde la Subsecretaría de Prevención del Delito estamos evaluando un plan particular para quienes son menores de edad, sean menores de edad en su conjunto o adolescentes, y que tienen participación en bandas criminales o que hay indicios de que miembros de sus familias o historiales criminales de sus entornos o incluso son reincidentes, tienen que recibir una presencia y un apoyo del Estado bastante diferente y particular. Subsecretario, respecto a este mismo punto, dos apreciaciones si usted nos puede aclarar. ¿Existe algún otro tipo de delito donde existe una participación de este nivel de adolescentes, del 50% en la detención por lo menos? Y lo segundo, que quizás lo más importante en esta conversación, ¿cómo se aborda, a diferencia de los delitos de adultos, uno podría decir cuando son detenidos adultos, cómo se aborda en casos de niños de 13, 14, 15 años? ¿Qué diferencia hay en la adopción de políticas públicas en torno a este rango etario?
A ver, la verdad es que la diversidad de la actividad delictual o de los crímenes en los que participan menores de edad es bastante amplia o es casi tan amplia como la diversidad de los delitos que ocurren en el país. La diferencia es que hay intensidades distintas y proporciones distintas. Lo que hemos visto por mucho tiempo, por ejemplo, en este país, la participación de menores de edad en el microtráfico de drogas, donde realmente son usados, como tú mismo mencionabas, desde una perspectiva casi como de soldados que tienen que ejecutar ciertas labores, pero también lo vimos por mucho tiempo en las barras bravas, cuando veíamos que el aumento significativo en el control y la detención de menores de edad que manipulaban fuegos artificiales o que ejercían otras labores dentro de los estadios también se caracterizaba por un rango etario. Pero lo más importante es cómo avanzamos y qué es lo que tenemos que hacer. Y aquí quiero ser muy claro. No solamente en lo que respecta a menores de edad o adolescentes en participación de actividad delictual, sino que en su conjunto. Como país tenemos que entender que no podemos seguir enfrentando los desafíos de inseguridad solo desde la perspectiva del control y de las policías. Es un error tremendo pensar que solo con más o menos policía, solo con más o menos persecución o investigación se van a resolver o vamos a reducir este tipo de delitos. Particularmente cuando hablamos de la participación de adolescentes y menores de edad, se requiere un esfuerzo mucho mayor y que tiene que ver con los entornos, que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas, con las condiciones de la familia, pero también con las condiciones de lo que significa desertar del colegio, mantenerse o no en el sistema educativo. Es un desafío mucho mayor, mucho más grande, extremadamente relevante, pero creo que también como país tenemos que tener la seriedad de no caer en el efectismo y en el populismo. Esto no se soluciona con algo tan facilista como el aumento de pena, esto no se soluciona por medio solo del castigo, sino que necesitamos como país entender que fenómenos delictuales tan complejos como esto, con participación de esta población, requieren de un esfuerzo mucho mayor porque tienen que ver además con las aristas donde el Estado, y por mucho tiempo, esto no es algo de este gobierno ni solo del gobierno anterior, ha fracasado en proteger a las personas. Sí, dentro de las medidas que usted mencionaba, ayer por lo menos se le hizo llegar de parte de diputados, de legisladores de RN a la ministra del Interior una serie de medidas que ellos ven importantes para, por ejemplo, atacar este y otros delitos. Entre ellas, parte de lo que usted mencionaba, control de identidad a mayores de 14 años. Por ejemplo, referente al tema adolescente. ¿Es una medida que puede ser importante? A ver, por mucho tiempo en este país caímos lamentablemente en el facilismo de que el aumento de penas, el castigo, incluso los puntos de control iban a solucionar los problemas. Lamentablemente lo que hemos visto y hoy que podemos hacer balance de muchas políticas que o bordearon lo populista o simple y llanamente fueron populistas, muy efectivas en lo comunicacional, muy efectivas en los titulares de prensa, pero muy pocos efectivos en otorgar seguridad a la población, fueron un fracaso. Y desde esa perspectiva creo que primero como gobierno valoramos profundamente y reconocemos además la labor que distintos actores políticos, sean del sector que sea, sean de la militancia, sean actores públicos o actores privados, sean municipios de donde sean, están haciendo en contribuir en ideas para mejorar la seguridad. Creo que eso primero es lo que tenemos que entender, porque lo que estamos enfrentando es un dolor de Estado y los dolores de Estado se enfrentan con una perspectiva de Estado. Ahora, por supuesto que pueden haber discrepancias. Nosotros en particular lo que hemos visto y principalmente basándonos en la evidencia, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional, es que los controles pueden ser efectivos, los controles de identidad cuando se ejercen sobre una población particular hay que tener mucho cuidado que no terminen siendo discriminatorios ni tampoco un placebo. No por controlar a las personas vamos a impedir que cometan delitos, no por controlar vamos a impedir que inicien carreras delictuales, que dicho sea de paso, hay lamentablemente jóvenes que inician carreras delictuales que pueden durar 40 o 50 años. Entonces, como sociedad necesitamos enfrentar esto de forma multidimensional, más allá de los colores y cálculos políticos, pero por sobre todo con responsabilidad, mirando lo que ha funcionado no solamente en Chile y en otros países, y en base a eso poder avanzar en las tan necesarias acciones que en gran parte como gobierno estamos ejecutando a diario, de forma operativa, de forma territorial, demostrándole a la ciudadanía que es posible implementar y ejecutar políticas de seguridad mucho más allá de las promesas y los eslogans.
¿Ha estado a la altura, subsecretario, el sector privado, por lo menos en el tema de encerronas y portonazos? Porque aquí hay un lugar donde ocurren buena parte de por lo menos de las encerronas que son en las autopistas. ¿Había una colaboración fructífera entre el mundo privado y el mundo público para intentar atacar estos delitos? Porque he revisado algunas declaraciones suyas que por lo menos dentro del petitorio de las autopistas era poner policías en cada una de las entradas y salidas. Al final termina siendo algo que es irrealizable. ¿Usted cree que ha estado a la altura el mundo privado para atacar este tipo de delitos, las encerronas puntualmente en autopistas? Mire, solo darle un ejemplo. Hace minutos atrás concluí una más de las tantas sesiones de trabajo público-privadas que tenemos con diferentes actores, y esta particularmente fue por la necesidad de mejorar la regulación de la seguridad privada. Como gobierno nos comprometimos a ingresar una ley de seguridad privada para un mercado creciente, pero también para un mundo que necesita hacer un mejor trabajo para complementar la seguridad pública. Y en ese marco hemos tenido tremendos avances. Desde mi punto de vista, como autoridad encargada de la prevención del delito, pero por sobre todo de articular 12 grupos o fuerzas de tarea público-privada, entre ellas las autopistas, pero también centros comerciales, terminales de buses, supermercados, empresas de delivery, eventos masivos. Yo veo una disposición del sector privado muy importante, una voluntad a hacer los cambios que se requieren, pero eso pasa por el liderazgo político, porque quien tiene que conducir esto, entendiendo que la responsabilidad de proteger es del Estado y es el gobierno el que tiene la responsabilidad, o sea, nosotros los que tenemos la responsabilidad de la seguridad, es de articular a los distintos actores, porque entendemos que el camino es la coproducción, que es el trabajo conjunto y es el camino público-privado. Entonces, cuando el gobierno entiende, ejecuta, invita a los actores como lo estamos haciendo nosotros, los resultados son positivos y desde mi punto de vista el balance es positivo. Estoy muy optimista cuando veo que desde que iniciamos este trabajo, al menos por ejemplo, en el delito de violento de robo de vehículos, vemos una curva a la baja, quebramos una tendencia al alza, y la idea, y como lo estamos haciendo, es seguir replicando este trabajo muy consistente, pero por sobre todo medible de cara a la ciudadanía en diferentes áreas que hoy día aquejan a la ciudadanía. Sí, subsecretario, ¿existe claridad de parte de la autoridad respecto a qué sucede con los autos robados? ¿Cuántos de ellos se recuperan? ¿Cuántos vuelven a sus dueños? ¿Qué pasa con los que no se recuperan? ¿Dónde terminan? Bueno, afortunadamente una de las decisiones iniciales que tomamos particularmente para enfrentar este delito en particular, que es el robo de vehículos, el robo violento de vehículos, es que no podíamos quedarnos solamente en el control y la labor policial, sino que también teníamos que ir sobre el mercado secundario. Semanalmente estamos fiscalizando talleres mecánicos, desarmadurías, locales que venden repuestos. Hemos entrado por primera vez sobre el mercado secundario también, avanzando en una regulación nacional de quienes venden vehículos. Terminamos con el tránsito, ya hay un proyecto de ley que se está discutiendo, cumplimos nuestro compromiso de que se pueda transitar ya nunca más 5 días sin patente. Y hoy en Chile, de cada 10 autos robados por medio de mecanismos de robo violento de vehículos, 6 son recuperados. Nuevamente, son cifras que hablan de un trabajo y una coordinación, pero no son suficientes. Tal como hemos bajado las cifras del delito violento, tal como los delitos de mayor connotación social hoy son los más bajos desde el 2017, excluyendo la pandemia, no es razón de celebración. Mientras existan víctimas, el presidente nos ha pedido que trabajemos con un sentido de urgencia, y eso es justamente lo que estamos haciendo. Pero lo importante es entender que muchos de estos fenómenos no terminan en la acción puntual criminal y delictual, sino que son parte de cadenas de crimen organizado, de mercados secundarios, y eso es justamente la forma en que nosotros entendemos hacia dónde va la solución, donde ya vemos resultados que están siendo conocidos por la ciudadanía, pero por sobre todo que nos invitan y obligan a seguir perseverando por ese camino. Subsecretario Eduardo Vergara, le agradecemos este espacio, esta conversación con el Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a usted, que esté muy bien.